ponérselas aquí. Ok, este es el monte de la calavera. Aquí en la parte de arriba es donde, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a la tradición, en esta parte de arriba fue donde se colocó la cruz. Pongan atención, la cruz, los dos árboles, los dos maderos, los dos palos se pusieron aquí. ¿Por qué dos palos? ¿Por qué dos palos aquí arriba de esta montaña de piedra con forma de calavera? ¿Qué representa esta Gólgota, calavera, cráneo? ¿Qué representa? La cabeza. Aquí está la cabeza de los huesos secos, la primicia de los huesos secos, el primero en resucitar de todos los que murieron en sus pecados. Él es el que redime a Israel, él es el que paga el precio, él es el Oseas. El Oseas muere por Gomer, por la mujer infiel. Entonces aquí está la cruz y ahora sí, vamos a volver al texto y vamos a ver cómo todo esto cuadra perfectamente. Ok, volvemos ahí al texto. Y dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, ok, etz, un travesaño, la cruz tiene dos travesaños, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Quiénes son los hijos de Israel, sus compañeros? Pues cuando los asirios se llevaron cautivos a los israelitas, hubo muchos israelitas y antes, de hecho, desde antes ya del exilio, hubo muchos israelitas que al ver que Jeroboam, un rey que hizo apostatar a las 10 tribus del norte y puso becerros de oro y todo, y algunas de las tribus de Israel en el norte que no quisieron caer en la apostasía, pues se fueron con Judá. Entonces se hicieron parte del reino de Judá. Entonces dice, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Y luego dice, toma después otro palo y escribe en él para José. ¿Se dan cuenta? Israel no es un pueblo. Israel son dos pueblos y no solo dos pueblos, son un conjunto de naciones. Ahorita vamos a enfatizar más eso. Dice, toma después otro palo y escribe en él para José. José, ¿qué tiene que ver aquí José? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver José. Está hablando de José, el hijo de Jacob, el favorito de Jacob, José el soñador. Yo sé, por algo mi nombre, Joseph, me encanta porque esta es mi misión en la vida, demostrar esta profecía. Toma otro y escribe en él para Joseph, palo de Efraín. Ahí está, el nombre dado a las 10 tribus de Israel. O sea, dos palos, uno representa a Judá, otro representa al reino del norte, Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Se dan cuenta? Aquí está la unión de dos pueblos. De ambos pueblos, a través de la cruz, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y dice, cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Aquí está. Ya para la época de Ezequiel escribe por ahí alrededor entre el año 580 entre el año 600, después de que es llevado a Babilonia. Ya para esas alturas, los hijos de Israel ya estaban mezclados entre las naciones. Los asirios en el año 722 ya se los habían llevado a las naciones. Y aquí está la revelación de los huesos secos. Aquí está la revelación de la canción de Hillsong, de la canción de Jesús Adrián Romero. Aquí está la revelación. Y aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones. Escucha en Hillsong, escucha Jesús Adrián Romero. Ustedes son los huesos secos, nosotros somos los huesos secos. ¿Y quiénes somos? Somos los hijos de Israel, que estamos entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David, ya más claro, ni el agua, para la época de Ezequiel, David estaba en la tumba. David estaba muerto. Entonces, ¿cómo es que David? Pues porque David va a resucitar también.
Obviamente, cuando sea la resurrección de los muertos, David va a resucitar, pero también está hablando por extensión por el hijo de David. Es el hijo de David, es Jesús, el hijo de David, Yeshua, el que va a levantar a los huesos secos de Israel. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos tendrán un solo pastor. Ahí está, Yeshua, el buen pastor, Jesús, el buen pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Esa es la señal de que estás en el nuevo pacto. Esa es la señal de que resucitaste, que su palabra está en tu mente y en tu corazón. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, cuando esto suceda, y ya se está cumpliendo, sabrán las naciones que yo, el Señor, el que será, el que es y el que fue, santifico, consagro, aparto a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y bueno, pues ahora sí, volviendo a lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Herodes Agripa, pues dice, ¿qué tiene de difícil que Dios resucite a los muertos? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios va a resucitar a Israel? Porque ya resucitó la primicia de Israel, porque ya resucitó la cabeza de Israel, porque ya resucitó el hijo de David. Él es la muestra de que todo Israel va a resucitar. Y continúa diciendo, Hechos 26, versículo 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, Shaul, Shaul. Ok, otra vez, recordatorio del primer rey de Israel que perseguía a David. Bueno, se repite la historia. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, el aguijón que se le ponía a los yugos para arar. Saulo, te estás oponiendo al reino de David. Igual que el primer rey de Israel que no quería soltar el reino, igual te estás oponiendo a la siembra y a la cosecha más grande de la historia. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Yeshua, yo soy Jesús, Yeshua, salvación, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo, en ese momento, los líderes de la nación que rechazaron al hijo de David, que rechazaron a Jesús, y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras. Y fíjense, aquí está la misión clarísima del apóstol Pablo entre los gentiles, para que abra sus ojos. Tú vas a abrir sus ojos, así como tú, Pablo, tenías escamas en tus ojos y se te cayeron. ¿Y quién tiene escamas? Pues los peces tienen escamas, ¿no? Entonces a él se le cayeron las escamas de los ojos, pudo ver ahora a los peces y ahorita vamos a ver qué significa eso, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué es tinieblas en el pensamiento hebreo? Tinieblas es oscuridad, es ausencia de instrucción, ausencia de luz. ¿Qué es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mandamiento es luz, o sea, la Torá, las instrucciones dadas a Moisés y los profetas, eso es la luz. Entonces los gentiles están sin luz, están en tinieblas, no tienen la luz de la instrucción. Tú vas a hacer que vengan a la luz, tú vas a hacer que vengan a las instrucciones. O sea que si estamos, si la iglesia está recibiendo un mensaje del apóstol Pablo que los hace seguir en tinieblas y seguir rechazando la luz de la instrucción divina y de la ley de Moisés y los profetas, entonces están tergiversando al apóstol Pablo, no están entendiendo al apóstol Pablo. O sea, están creyendo en otro apóstol Pablo. No es el apóstol Pablo
de las Escrituras. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, el padre de mentira, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se dan cuenta? También el propósito del apóstol Pablo es que los gentiles se enteren que su herencia es con los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? ¿Quién es el pueblo santo? El pueblo de Israel. Efesios 2, 1 al 3, 13. Aquí vamos a ver entonces cómo es que el texto de la carta del apóstol Pablo a los Efesios simplemente está ilustrando, está cumpliendo lo que ya leímos en Ezequiel 37. Y quizás si tú no entiendes que el mensaje del apóstol Pablo y de todos los apóstoles simplemente es cumplir lo que los profetas anunciaron, entonces pues vas a pensar que el Nuevo Testamento es algo diferente. Vas a pensar que la doctrina del apóstol Pablo pues, es otra cosa, pero no, es exactamente el mismo mensaje de los profetas. Efesios 2, 1 al 3, 13 dice, y él os dio vida a vosotros, le está hablando a los efesios. ¿Qué eran los efesios? Pues extranjeros, aparentemente. Aparentemente eran extranjeros, pero vamos a ver qué dice. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Pues obviamente desobediencia a las leyes divinas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? A que cuando los escritores bíblicos hablan de buenas obras, ¿a qué buenas obras se está refiriendo? Pues obviamente a las obras de obediencia a los mandamientos de Dios. Dice, las cuales... Por eso dijo Santiago, la fe sin obras es muerta, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano obras para que andemos en ellas. ¿Dónde están esas obras? Pues en los mandamientos que Dios dio a través de Moisés. De antemano Él ya preparó las instrucciones para andar en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, vean lo que dice, en otro tiempo, gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, o sea, tiempo pasado, para todos aquellos que no han entendido, aún actualmente, tú les preguntas a muchos cristianos, evangélicos, iglesias, oye, ¿tú qué eres? ¿Tú eres gentil o tú eres parte del pueblo de Israel? Y bueno, pues generalmente te va a decir, no. Una cosa son los judíos, una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia. Otra cosa son los gentiles. Pero eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, en el pasado estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Efectivamente, antes de Cristo, pues tú eras gentil y estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque las promesas no son para los gentiles. Dios no dio promesas a los gentiles. Dios dio promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Así que, ¿dónde están las promesas para los mexicanos? O sea, lo siento mucho, pero la Biblia no fue escrita para los mexicanos, ni para los venezolanos, ni para los guatemaltecos. O sea, no fue escrita para ellos, fue escrita para Israel, que pues ya cuando Israel se mezcla entre las naciones, bueno, y aún los mexicanos, venezolanos, porque si yo no estaría aquí, yo soy mexicano. Una vez que yo vengo como Ruth, la moabita, y digo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y una vez que entiendo que soy injertado por medio de Cristo, pues entonces, ahora sí, pues ya no sois extranjeros,
por lo que va a decir a continuación. Ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Le suena familiar? Ahora sí, después de haber leído Ezequiel 37, toma 2 palos y serán uno en tu mano. Ok, ya no serán 2 pueblos, ahora será uno solo. Ahora sí tiene conexión, ahora sí tiene sentido. Él es nuestra paz. Jesús, los 2 palos, la cruz, los 2 palos, la cabeza, Gólgota. Por medio de él, él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, casa de José, Efraín, las 10 tribus del norte, mezcladas entre las naciones, los huesos secos, y el otro palo, la casa de Judá, de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que en la mente de Pablo los gentiles son los israelitas. En la mente de Pablo, los efesios, los romanos, los corintios, los filipenses, los colosenses y por extensión tú y yo, que ya estamos en estos últimos tiempos, por extensión tú y yo, que estamos escuchando al Hijo de David, al buen pastor de Israel, entonces somos israelitas. Así que si vosotros sois de Cristo, él lo escribe en Gálatas más adelante, así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Y no nada más a nivel espiritual. No, es que somos hijos espirituales. No. Los profetas hablaron de simiente de Abraham. No hay eso de simiente espiritual, no, simiente de Abraham. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y de eso vamos a hablar, justamente de eso se trata la carta de Gálatas. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta palabra ordenanzas es la palabra dogma en hebreo, dogmas de hombres que mantuvieron separados a gentiles de judíos, dogmas. Pero Jesús viene a derribar esos dogmas, esas tradiciones, y Él viene a traer la palabra profética más segura. Así que no es que, es que en la cruz se está clavando la ley de Moisés. Entonces ya no hay que obedecer la ley de Moisés porque ya quedó clavada en la cruz. No se está clavando la ley de Moisés, se está clavando los dogmas, las tradiciones, los legalismos, los mandamientos que Dios no habló. Él viene a acabar con toda la desobediencia y toda la transgresión de Israel para volvernos ahora sí a la verdadera palabra de Dios. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz, ahí están los 2 palos, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, le está hablando a los efesios y a todos los que estábamos lejos y lo oímos, los que estábamos ya entre las naciones, vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos ahí. Y esto cumple, y aquí viene el tema del evangelio, buenas nuevas, el evangelio. Isaías 41 al 11 habla de esto: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del que será, del que es y el que fue, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, da gritos. Dice, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Ok? Aquí el pueblo como hierba, pero mi palabra es lo que va a hacer vivificar una vez más a mi pueblo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora. Aquí la palabra hebrea es mebaseret, alguien evangelista. Fíjense, Isaías está hablando de evangelistas, o sea, los que le van a llevar este mensaje al pueblo de Israel. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Eso es lo que Pablo dijo en Efesios. Y vino a anunciar las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá,
ved aquí al Dios vuestro. Y bueno, para entender perfectamente en el contexto bíblico qué significa la palabra evangelio o anuncio de buenas nuevas, bueno, para eso ahí en la página de Descubre el Evangelio, en la página de inicio, ahí está como un estudio fundamental. Una vez que entendamos claramente qué significa la palabra evangelio en el contexto hebreo, entonces ya no nos va a quedar ninguna duda de a quién es dirigido el evangelio, las buenas nuevas, a los que están lejos, a los que están cerca. Los que están lejos es una referencia a los hijos de José, a los hijos de Efraín que están mezclados entre las naciones y que les anuncia a través de Isaías: he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El buen pastor viene por sus ovejas. Y bueno, ay, perdón si agarro monte, pero yo empiezo a hablar de estos temas y ya el tiempo se me va. Ya para mí no existe el tiempo cuando empiezo a hablar de estas cosas, pero me voy a tomar una pequeña pausa y ahora sí, digan algo, por favor. Lo único que podemos decir es que esto es una riqueza y estamos fascinados aprendiendo en cada clase, así que es una bendición una vez más escuchar de manera clara su palabra y pues volver a la raíz de nuestra fe, ¿no? A lo que está escrito. ¿Qué aprendieron hasta ahorita lo que llevamos? ¿Qué han aprendido nuevo? Porque bueno, ustedes ya llevan un tiempo estudiando estos temas, pero ¿hay algo de lo que hablamos ahorita como que les saltó, como que les impactó? Decir, caray, fíjate este detallitito. Y eso es lo que uno hace al ir al continuar estudiando, que te saltan detallitos que dices, caray, mira, este detallito no lo había considerado. ¿Hay algo que ahorita en lo que llevamos les hizo saltar el corazón? Sí, sobre la parte donde se habla de la ley, ¿no? Como dices tú, venimos con la creencia de que la ley ya fue abolida, de que la ley ya no tiene nada que ver con lo que estamos ahorita estudiando, lo que estábamos estudiando. Entonces, la parte esa donde dices que la intención de Moisés era siempre llevar a Jesús y que Jesús era de llevarnos al Padre, eso como que me confirma una vez más, ¿no? La importancia de obedecer la ley y de que la ley no es algo malo en sí, como nos lo han planteado, ¿no? Como si fuera algo anticuado, algo fuera de moda, sino al contrario, viene siendo, pues como lo estás enseñando aquí, una instrucción, es obediencia por nuestro bien, para que no nos vengan a alcanzar al final de cuentas las maldiciones, ¿no? Y más en la cultura que vivimos, ¿no, José Antonio? Porque escuchamos la palabra ley y lo relacionamos con algo, claro, no como una instrucción dada por un padre de amor que nos quiere cuidar, sino escuchamos ley acá en Occidente y es como lo relacionamos con la policía o con algo totalmente diferente. Claro. ¿Y por qué podemos decir que Jesús viene a traernos a la ley, viene a traernos a la instrucción divina? Porque, pues, ¿cómo abre su ministerio? O sea, ¿cuál es la primera frase con la que él abre su ministerio? Él dice, arrepentíos y obedecer el evangelio. O sea, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Entonces viene él a predicar el evangelio. Por eso es muy importante que estén muy, muy familiarizados, y si alguien no ha visto este video en nuestra página de descubrelevangelio.org, les recomiendo mucho que vean este video y ahí van a entender el significado de esa frase con la que tanto Juan el Bautista inaugura su ministerio como Jesús de Nazaret: arrepentíos, vuélvanse, arrepiéntanse, regresen. La palabra arrepentimiento implica un retorno, un regreso. ¿Un regreso a dónde? Pues como dijo Jeremías, a las sendas antiguas. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas. Es justamente la ley, es simplemente vivir en la instrucción de Dios la que va a traer descanso a nuestras almas. Es difícil vivir fuera de la... Es difícil vivir en la instrucción de Dios, es difícil vivir en la ley de Dios.
Claro, es el camino angosto, claro, es complicado, no está fácil, pero te aseguro que es más difícil vivir fuera de la ley. Entonces, pero bueno, eso será un tema que seguiremos tratando aquí en Gálatas. Y bueno, dice justamente así, viene el buen pastor, dejó a las 99 por ir en búsqueda de la descarriada. Y vean lo que dice Juan 7, 33 al 35. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Con esto podemos darnos cuenta que ellos sabían que una de las funciones del Mesías era ir a buscar y a salvar lo que se había perdido, era ir en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, una de las razones por las que actualmente el pueblo judío como, digamos, como nación, como religión en sí, o el judaísmo como religión, una de los principales obstáculos o objeciones de que Jesús es el Mesías es que no ha traído a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ellos dicen, no, pues Jesús, el Cristo, el que se conoce como el Jesús, pues bueno, él organizó otra nueva religión y pues ya se hizo otra religión, ya el cristianismo es otra cosa diferente, y por un lado están los católicos romanos, por otro están los griegos ortodoxos, por otro lado está la iglesia rusa, ortodoxa, por otro lado está la iglesia copta egipcia, por otro lado está la iglesia de Etiopía y por otro lado está el protestantismo con más de 42,000 denominaciones diferentes. Entonces, pues el judío ve eso y ve 2,000 millones de cristianos que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, ¿qué es esto? O sea, él no puede ser el Mesías. Pero, ¿qué pasará cuando vean que de entre esos 2,000 millones de cristianos hay un remanente que entiende la profecía, que conecta la profecía y que llega con el judío, como dijo Zacarías, y le toma del manto y le dice, iremos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes? ¿Qué va a pasar en ese momento? Pues en ese momento entonces se les quita su obstáculo, se les quita su objeción de que efectivamente Jesús es quien dijo ser, el Mesías, el que iría en búsqueda de lo que se perdió. Juan 10, 14 al 16 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y bueno, recordemos que cuando vino Jesús, su testimonio, pues prácticamente se lo está dando a los judíos. O sea, prácticamente él anda en territorio judío, él está compartiendo con ellos. Hay un punto en donde ya se oculta de ellos, pero principalmente el testimonio de Jesús es hacia el pueblo judío. Él realmente estuvo moviéndose en territorio judío. Y vean lo que les dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué ovejas de otro redil está hablando? Obviamente está hablando a las ovejas de la casa de Israel que están mezcladas entre las naciones, a las cuales él tiene que ir y traer de vuelta, y entonces será un rebaño y un solo pastor, cumpliendo la profecía de Ezequiel 37. Juan 11, 45 al 55, este es un pasaje crucial. Aquí sí ya no hay pretexto para entender y darnos cuenta que el Espíritu Santo ungió al sumo sacerdote Caifás. O sea, a pesar de lo que hizo Caifás, a pesar de que él pues prácticamente ejecutó o mandó a que se ejecutara la orden de crucificar a Jesús, sin embargo, lo que él hizo no fue de su propia cuenta. O sea, Caifás no rechazó a Jesús como el Mesías por su propia cuenta. Ya estaba predestinado, ya estaba escrito que así sucedería. Vean lo que dice en Juan 11, 45 al 55. Después de la resurrección de Lázaro, un milagro extraordinario que hizo que muchos judíos empezaran a creer que Jesús era el Mesías. Y dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ya aquí, o sea, con esto derribamos el concepto de que los judíos no creyeron en Jesús. No es cierto que los judíos no creyeron en Jesús. Aquí tenemos claramente escrito que muchos judíos creyeron que Jesús era el Mesías, ¿no? En Pentecostés, en Hechos capítulo 2,
¿quiénes estaban ahí? Dice que judíos y prosélitos. O sea, en Pentecostés no había gentiles. En Pentecostés, de Hechos capítulo 2, tremenda sorpresa. Yo me llevé tremenda sorpresa cuando yo mismo enseñaba. No, es que en Hechos capítulo 2 es el surgimiento de la iglesia. Ahí nace la iglesia gentil. Ah, sí, bueno, pues ¿por qué no lees bien mejor Hechos capítulo 2? Y te vas a dar cuenta que en esa lista que dice de todas las naciones bajo el cielo, dice judíos como prosélitos. ¿Qué quiere decir? Que ahí no había gentiles. Había gente que venía de esas naciones, pero eran o prosélitos o conversos al judaísmo o judíos. O sea que en el famoso nacimiento de la iglesia resulta que no había extranjeros, había puros judíos, conversos o judíos naturales. Entonces, bueno, aquí muchos judíos creyeron en él. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era el temor de ellos. El temor era pues, que obviamente se levantara, era un tiempo muy tenso y pues que se levantara el pueblo diciendo, no, el emperador de Roma ese no es nuestro rey es Jesús de Nazaret. Y ahí se armara obviamente una guerra, todo estaba bajo mucha tensión. Y entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjense lo que dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo. En ese momento, ¿quién era el pueblo? El pueblo judío. Nos conviene que en vez de que haya una matanza de mucha gente, pues que lo maten a él y no que toda la nación perezca, pero eso no se le ocurrió a él. Vean lo que dice el verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, él profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Cuál nación? La nación judía. Jesús moriría por la nación judía. Y no solamente por la nación judía, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esa es la misión de Jesús, morir por la nación judía y morir por los hijos de Dios que estaban dispersos. Ya leímos anteriormente en Juan 7:35, efectivamente, se iría a los dispersos entre los griegos y enseñaría a los griegos. Ahí está, en aquella época, pues los que estaban mezclados en el mundo griego, por eso es que Pablo, sus viajes misioneros, a tratar de buscar y salvar todos los que estaban mezclados entre los griegos. Y vean lo que dice aquí, verso 53, seguimos en Juan 11, dice así que desde aquel día acordaron matarle, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. El apóstol Juan escribe dándonos pistas. El apóstol Juan escribe a sus lectores para que entiendan la misión de Jesús, para que entiendan que Él viene a cumplir las profecías de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, todo lo que los profetas anunciaron. Del mismo Moisés dijo, profeta como yo les levantará el Señor. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues profeta como yo les levantará el Señor, y Él los va a traer no de Egipto, sino los va a traer de todas las naciones. Y bueno, Efraín, una referencia a las 10 tribus del norte, y estaba cerca la Pascua de los judíos, que la Pascua de los judíos es simplemente el anticipo de un segundo éxodo. Jeremías 16 habla de un segundo éxodo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y bueno, una vez ya conectando esto, entonces por eso podemos entender por qué Pedro, fíjense, el que se conoce en la tradición católica romana como el primer papa, pues de entrada, si se dice que Pedro es el primer papa, pues leamos sus dos cartas y vamos a ver que sus dos cartas, del que se considera el primer papa, están escritas no a los católicos romanos, sino está dirigida a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes son los expatriados? O sea, ¿a quién le está escribiendo
Pedro, ¿a quién le está escribiendo? A los israelitas, a los expatriados en la dispersión. En aquella época estaban en Ponto, en Galacia, ahí está Galacia. ¿Ahora entienden quiénes son los Gálatas? Aquí vamos a contestar la pregunta, ¿quiénes son los Gálatas? Los Gálatas no eran gentiles, los Gálatas eran expatriados en la dispersión. De hecho, la palabra, les voy a adelantar, en inglés, Galacia se dice Galatia, Galatia. Se escribe Galatia, se pronuncia Galatia, y de esa palabra se forman dos, que es la palabra Galut y Ya, Galut y Ya, los de la dispersión de Ya, del Eterno. Así que para los apóstoles tenían muy claro que los gentiles que iban a recibir el mensaje, iban a responder al mensaje, eran israelitas asimilados entre los griegos. Era Efraín, eran las 10 tribus del norte. Y dice elegidos, ¿por qué? Porque Israel es elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre del Cordero de la Pascua, ¿dónde se puso? ¿Dónde se colocó? En los hogares de israelitas. A quien la intención de Dios al mandar las plagas y sacar ¿para quién fue la intención de sacar de Egipto? O sea, ¿en quién estaba pensando Dios cuando lanza las plagas a Egipto? ¿En quién estaba pensando? ¿En los egipcios? No, estaba pensando en los israelitas. Los israelitas fueron los que salieron de Egipto. Obviamente que eso no fue elitismo, exclusivismo, no es nada más a los israelitas, porque también si alguien que no era israelita ponía la señal de la sangre del cordero en sus puertas, pues también él iba a ser redimido. De hecho, salieron de Egipto no nada más israelitas, sino dice que también salió con ellos una multitud de toda clase de gentes. O sea, de Egipto no nada más salieron israelitas, también salieron egipcios que al ver las plagas se dieron cuenta que sus dioses eran ineficaces, que sus dioses eran inferiores y que sus dioses no se comparaban con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y decidieron unirse al pueblo de Israel. Así que lo mismo va a suceder en el segundo éxodo, pero recuerda una cosa, la sangre del cordero es dirigida a las ovejas perdidas de Israel. Jesús se lo dijo a la mujer sirofenicia en Mateo capítulo 15, yo solo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, se lo dijo, una mujer cananea, una mujer sirofenicia le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no es lícito quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y fue a raíz de que esa mujer se humilla, le dice, sí, Señor, pero también los perrillos toman de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, ok, grande es tu fe, mujer, está bien, como quisiste, así te sea hecho, pero ahí Jesús mismo dice, su misión es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y bueno, aquí Pedro lo está diciendo, gracia y paz sean multiplicadas, y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora tenemos la esperanza de que vamos a resucitar. Ahora tenemos la esperanza de que Ezequiel 37 sí se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. ¿Por qué este tema de la identidad de Israel? ¿Por qué este tema de que los gentiles somos parte de Israel? No lo habíamos entendido, porque antes de esto pensábamos que éramos católicos romanos o protestantes o bautistas o pentecostales o adventistas o testigos de Jehová. ¿Por qué no habíamos entendido que somos parte de Israel? Porque esto está para ser revelado en el tiempo postero. O sea que si en este momento y a través de las redes sociales se están lanzando las redes y estamos entendiendo que si somos de Cristo somos linaje de Abraham y somos herederos de la promesa y que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos Israel. Si lo estamos entendiendo, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo los tiempos posteros, que estamos por iniciar el segundo éxodo, que estamos por unir los dos palos de Israel. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora
ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿ok? ¿Quiénes? A vosotros, expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, España, donde quiera que estés. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, no para sus tiempos, no para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto, como hijos obedientes. Vean lo que dice aquí el apóstol Pedro, como hijos obedientes. ¿Qué tenemos que obedecer? Pues sus mandamientos. El que me ama, guarda mi palabra. Mi Padre le amará y nos manifestaremos a Él y vendremos a Él, nos manifestaremos a Él. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, 1 de Juan, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pedro. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y de dónde está sacando Pedro este texto? Pues del Levítico, del Antiguo Testamento. Oye, Pedro, ¿que no te predicaron que ya no tienes que regresar a la ley? Oye, Pedro, estás judaizando, ¿eh? No hay ningún problema, porque Pedro no tenía esa doctrina. Para Pedro era clarísimo y para Pablo era clarísimo que arrepentirse y ser obediente era regresar al pacto, regresar a la ley que transgredimos todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nos apartamos por nuestro camino, por eso estamos en el exilio, ahora sí que por eso estamos como estamos, pero ya se pagó el rescate, ya se derramó la sangre por nosotros, es tiempo de volver. Es tiempo de ser santos porque Él es santo. Y lo único que hace es citar Levítico 27 y 8, que dice, santificados pues y sed santos porque yo Jehová, soy vuestro Dios. Yo el que será, el que es y el que fue, soy vuestro Dios. Y guardadme, y aquí dice cómo ser santo, porque pues una vez más, así como hace rato hablamos de que pecado, pues teníamos nuestra definición muy ambigua de qué es pecado, también ser santo, y pues yo lo repetía el texto de sin santidad nadie verá al Señor y hay que ser santos, pero teníamos un concepto pues bastante ambiguo también de lo que es santidad. Y aquí claramente Levítico nos dice cómo ser santos. Santificados pues y sed santos porque yo el Señor soy vuestro Dios y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Jehová, os santifico. Y aquí viene la pregunta. Ok, a ver, no me queda claro esto. O sea, ¿yo me santifico o Dios me santifica? Porque aquí el mandamiento es santifíquense. Ok, el mandamiento es ustedes santifíquense. Pero después dice, yo Jehová que os santifico. Entonces, ¿quién santifica a quién? ¿Yo me santifico a mí mismo o Él me santifica? Y muy simple, pues si guardas, o sea, tú tienes que tener la disposición de guardar sus estatutos y ponerlos por obra. Si tú tienes esa disposición, entonces Él te va a santificar. ¿Okay? Lo único que nosotros tenemos que hacer es meditar en ese libro de la ley de día y de noche para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto de su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tú y yo solo tenemos que tener la gratitud, la convicción de que la ley, los mandamientos no son gravosos, los mandamientos son para que vivamos, los mandamientos son para los que nos vaya bien. Entonces, Él nos va a santificar
Y continúa ahí, primera de Pedro, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, en anarquía total, en rebelión total, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, fíjense, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es verdad otra vez? Lo leímos en el primer estudio que hicimos. Tu palabra es la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, aquí está nuestro texto famoso, siendo renacidos, no de simiente corruptible, la semilla, la simiente es la semilla, simiente y semilla es lo mismo, siendo renacidos no de simiente, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fue sembrada en nosotros la semilla de la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. Una parte de la semilla cayó en el camino, unos no la creyeron, eso no es la palabra de Dios. Otra cayó entre piedras, esos los que la reciben con mucho gozo, pero ya cuando se enteran que se trata de obedecer y todo, no, ahí muere. Otra cayó entre espinos, que las riquezas, la vanagloria de la vida ahogan la semilla, pero otra cae en buena tierra, la cual produce fruto cual 30, 60 y 100 por uno. Sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, el Evangelio viene a anunciarnos la palabra de Dios que le dio a Moisés y le dio a todos los profetas. Y continúo y vamos a cerrar con entender perfectamente la misión del apóstol Pablo de revelarle el misterio a los gentiles, que ya no son gentiles, que ya no son extranjeros, que ahora son conciudadanos de los santos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, los que están lejos y los que están cerca, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ok? Aquí esto nos tiene que quedar claro. Los gentiles no son otra religión. Los gentiles no son otro pueblo. Los gentiles no son ahora 42,000 denominaciones o otra religión. No. Los gentiles que creen en Cristo son Israel. Son parte de la nación de Israel. Ya deja de hacer más denominaciones, ya deja de hacer más sectas, más grupos. Es el momento de ser uno, como el Padre y Yeshua son uno. Colosenses 1, 18 al 20, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que si Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces, pues, ¿quién es la iglesia? Entonces, la iglesia es como un siamés de 42,000 cuerpos,
O sea, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál iglesia está hablando? Entonces, ¿él es la cabeza de un montón de cuerpos o una sola es la iglesia? Y esa es la pregunta de preguntas. Entonces, ¿quién es la iglesia? ¿La iglesia adventista de los santos de los últimos días, o la iglesia pentecostal, o la iglesia de los testigos de Jehová, o la iglesia mormona, o la iglesia... ¿cuál es la iglesia? Entonces, si alguien dice, no, pues es que todas son la iglesia. No, la escritura dice que hay una sola iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Bueno, si con todo lo que hemos leído no has comprendido quién es la iglesia, no te pierdas la siguiente sesión. En la siguiente sesión, si a estas alturas no nos ha quedado claro que hay una sola iglesia, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Señor que está por encima de todos y es en todos y por todos, si no nos ha quedado claro quién es la iglesia y hay una sola iglesia, entonces, pues bueno, no te pierdas la siguiente sesión y pues con eso se va a acabar toda esta división e ignorancia de que, bueno, pues cada quien en su iglesia, ¿no? No, hay una sola iglesia y hablaremos de eso. Un pequeño avance de lo que veremos en la siguiente sesión. ¿Dónde surge la iglesia? ¿Será que la iglesia nace en Hechos 2, en Pentecostés, o cuál es el origen de la iglesia? No se pierdan el rastreo, el origen de la iglesia, desde dónde empieza la iglesia. Y una vez que entendamos la iglesia, se acabó la crisis de identidad. Se acabó la crisis de identidad, se acabó uno de los problemas más grandes que tiene el creyente al no entender su identidad. Hay una crisis de identidad en la iglesia. Y bueno, pues aquí le estoy dando un adelanto de lo que veremos en la próxima ocasión. Y una vez que entendamos esto, ten por seguro que ya no seguirá habiendo crisis de identidad, tanta división, tanta separación entre las diferentes iglesias, en las diferentes denominaciones, y por fin se cumplirá la oración de nuestro Salvador, de la cabeza de la iglesia antes de ir a la cruz, cuando dijo: Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Preparémonos para cumplir esa oración de ser uno cuando entendamos quién es la iglesia. Nos pueden dirigir en una oración, mi querida Viviana, otra vez, puedes orar por esto y pues cerramos también con una canción, Abel, pero antes de esto, algo que quisieran agregar, algo que quisieran comentar, por favor, Abel y Viviana, algo que quisieran decirle a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos en la fe, algo que quisieran expresar de su corazón. Primero las damos. No, pues agradecidos por la enseñanza, definitivamente. Pues en toda esta explicación se va armando, como dices tú, ¿no? La pieza del rompecabezas y lo que estaba pensando ahorita que te escuchaba es el privilegio que tenemos de ser parte de estos tiempos, de que se nos haya revelado toda esta verdad que estuvo escondida durante pues años y que de alguna manera Dios haya permitido abrirnos nuestros ojos a esta gran verdad. De verdad me siento privilegiada y bendecida y sobre todo con mucha responsabilidad, porque también la palabra viene a confrontar y a quitar pues muchos dogmas, como dices tú, que venían uno trayendo de años y años de aprendizaje, y el hecho de poder entenderlo de esta manera y saber que tenemos que desaprender para volver a aprender la verdad, pues es un reto, pero una bendición, porque al final de cuentas es lo que orábamos por conocerlo más, porque se nos revelara, y ahora que se nos revela, pues es un regalo, es un privilegio. Y nunca se nos olvida, José Antonio, el momento cuando nos llevaste a Israel y ahí en el aeropuerto, después de muchos años de conocernos y de participar allá en Saltillo, en eventos
donde enseñabas la Biblia, nunca se nos va a olvidar que después de muchos años nos llevas a Israel y en ese momento que estábamos en el aeropuerto nos dijiste, para esto nos conocimos, o sea, para esto, probablemente para esto, es que Dios nos permitió tener esta amistad, conocernos, ¿no? Y yo lo mismo digo a mis familiares, a nuestros amigos o a todos aquellos que nos están escuchando. Por mucho tiempo hemos estado, sí, guardados en la misericordia de Dios en todas estas creencias que teníamos, pero podría decir que para esto hemos llegado, ¿no? Es el momento donde estos sellos han sido abiertos y podemos entender muchísimas cosas que no entendíamos antes para volver a nuestra verdadera identidad. Bueno, pues la verdad es que somos descendientes de esas ovejas que salieron de la casa del norte, esas ovejas que salieron de Israel expulsadas por la idolatría, por el pecado, por la lejanía de la palabra de Dios. Tuvieron descendencia, ahora están regadas en las naciones. Y bueno, pues más allá de ser mexicanos o de ser de otras naciones, al escuchar la palabra de Dios y al reaccionar, ¿sí? Porque la sangre llama, esto nos hace entender que somos descendencia de Abraham, somos la descendencia de Abraham y ahí es donde se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Si tú escuchas esta palabra, si tú escuchas estas enseñanzas y te llama mucho la atención, estás escuchando la voz del buen pastor y sin duda eres descendiente de Abraham, o sea, eres descendiente de Abraham y heredero de la promesa, ¿no? O sea, como a ver, ¿por qué no les platicas la parte de tu testimonio? En algún momento te voy a pedir que lo compartas quizás un poquito más amplio, pero la parte de tu testimonio que te dije que tú eres la ilustración exacta de este misterio del hijo pródigo y del hijo que no sabía que tenía otra familia, no sabía que tenía otro hermano. Esa parte que cuando tú la contaste de tu papá y de tu hermano y que te dijo, oye, tú eres mi hermano y que tú te quedas, caray, ¿por qué no platicas eso? Y es algo que yo le dije a Abel y le dije, ¿sabes qué? Tu vida fue planeada para ilustrar de una manera impresionante la historia del hijo pródigo y del hermano que está lejos, pero que un día va a ser conectado con su descendencia. Sí, bueno, el día de ayer que me comentaste eso, inmediatamente reaccioné y nunca lo había visto de esta manera, ¿no? Y tu nombre Abel, Abel, que bueno, Ab es padre y él es como diciendo, tu papá es él, ¿no? O sea, el nombre es lo que tú me dijiste una vez. Porque en algún momento me habían comentado que Abel significaba vanidad. Y yo así me quedé como que... Así que te pregunté y me dices, no, ¿cómo crees, no? Ab es padre y él es el único Dios verdadero. Tu papá es él. Pero bueno, en esta etapa de mi vida estábamos viviendo en unos departamentos. Mamá trabajaba a media cuadra en un consultorio médico de recepcionista. Enfrente de donde nosotros vivíamos había unos departamentos en renta, encima de unos laboratorios. Y bueno, para esto yo no conocía a mi papá. Habían pasado 20 años y no nos conocíamos. Pues mis padres se separan antes de que yo naciera. Pero, es decir, si yo me hubiera encontrado a mi papá en la calle, jamás nos hubiéramos reconocido. Nunca tuvimos ese encuentro, no sabíamos nada el uno del otro. Y bueno, en una ocasión que esos departamentos estaban en renta, llega mi papá con su esposa y sus 3 hijos a vivir enfrente de donde nosotros vivíamos. Y bueno, pues mi papá cuenta que una vez antes de irse a trabajar, abre las cortinas de la sala, ve enfrente salir a una señora, la reconoce, aunque tenía 20 años sin verla, la reconoce y resulta que era mi mamá. Después me ve salir a mí y dice, bueno, este debe de ser mi otro hijo. Así que inmediatamente envía a su otro hijo, a mi medio hermano, a buscarme. Y cuando yo voy caminando por la banqueta, pues me alcanza mi medio hermano y me comienza a decir, oye, tú y yo somos hermanos, tenemos la misma sangre, tu papá es mi papá. Así que esto fue como un balde de agua fría. Yo
me quedé en shock. Yo no sabía que tenía un medio hermano, un hermano. Y sin duda era pues una etapa en la que yo tenía mucha necesidad de Dios, mucha necesidad de encontrarme con mi Padre Eterno, porque la imagen que yo tenía acerca de la paternidad era no algo bueno. O sea, yo pensaba acerca de Dios Padre que era alguien duro, alguien severo, alguien castigador o alguien indiferente, de acuerdo a la crianza que yo tuve, ¿no? Así que fue una etapa muy bonita en la que Dios usó esto que viví para restaurar la paternidad en mi corazón y restaurar esa imagen que yo tenía acerca de Dios Padre. Así que después sale la canción El Padre que siempre soñé, al haber tenido esta vivencia, y obviamente fue porque la imagen que yo tenía acerca de mi Padre Eterno ya había cambiado, ¿no? Ya comenzaba a tener una relación profunda con Él. Wow, gracias a Dios. Pues bueno, pues ahora sí ya con toda esta inspiración de las Escrituras, ahora sí vamos a despedirnos. Y Vivian, nos haces favor de orar y Abel de dirigirnos con ese don que el Señor te ha dado tan especial de inspirarnos. Vamos a orar. Okay. Señor, me quedo sin palabras con todo lo que hemos aprendido el día de hoy. No puedo más que sentir agradecimiento por haberme escogido a mí entre todas las personas que hay en el mundo para ser parte de tu plan divino. No tengo palabras para agradecerte el que hayas visto en mí, en mi corazón, algo que sea lo más mínimo que pueda servirte para que tu plan y para que tu perfecta obra se cumpla en esta tierra. Gracias, Señor, por el día en que, por tu gracia y por tu misericordia, porque hoy más que nada, a través de estas palabras conocemos que es tu gracia, que no es cualquier gracia barata con la que crecimos aprendiendo que nada más porque sí la recibíamos solamente por decir unas palabras, sino que va mucho más allá de eso. Es el cumplimiento de obedecer tu palabra, tus mandamientos y de ponerlos por obra, Señor. Qué privilegio que nos los des a conocer y que nos los reveles día con día en nuestras vidas, Padre. Te pido que esta semilla que acabas de sembrar en nuestros corazones caiga en tierra fértil, Padre, y que podamos dar fruto al 100%, así como tú esperas de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por lo que haces y por lo que harás. En tu nombre oramos, Señor. Amén. 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 Sublime amor, cuán grande amor que me abrazó, que no le importó lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor que me miró con ojos de amor y me sonrió y se ha hecho dueño de mi corazón. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó, que da mi vida la esperanza para vivir de nuevo. Oh, sublime amor. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó,
esperanza para vivir de nuevo. Sublime amor. Padre, te ruego que nos guardes hasta la siguiente reunión, que nos libres de todo mal y que nos permitas seguir escudriñando tu palabra para descubrir lo que tú anunciaste que revelarías en el tiempo postero. Y es la identidad del hijo pródigo, la identidad de tus ovejas que volverían al redil. Te ruego por todos nuestros hermanos en las diferentes denominaciones, en las diferentes iglesias, Señor, que se cumpla de una vez por todas el sueño de nuestro Salvador, que murió en una cruz para derribar toda pared intermedia de separación y para unirnos en uno solo, Señor. Trae esa unidad que tú tanto anhelas y que solamente se cumplirá cuando entendamos nuestra identidad y que somos una familia y que tenemos un solo Padre y que tenemos una sola cabeza, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo. Bendito seas, Jesús de Nazaret, Yeshua, nuestro Salvador. Amén. 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 Pues muchísimas gracias, amigos. Les mando un Saludos abrazo a por todos. acá. Saludos, buen provecho. Shabbat Shalom. Gracias. Y Shabbat nos shalom. vemos la próxima semana. ¿Sale? Claro que sí, amigo. Ok.